Bueno, empezamos. Buenas noches, profesora. Somos el grupo 15. Nuestro tema es diseño de pavimento flexible, donde se va a presentar estabilización de suelos, materiales asfálticos, mezclas asfálticas, método Marshall y la estructura vial. Siguiente. Siguiente. Eso es el índice que ya se mencionó anteriormente. Como introducción tenemos que el proyecto comprende una ruta nacional de entre 134 kilómetros con 280 kilómetros. El diseño se realizó según los lineamientos de la guía del ASHTO 93 para pavimentos flexibles y rígidos, considerando los estudios de suelo, tráfico, materiales disponibles y condiciones ambientales de la zona. El objetivo declarado fue determinar la mejor estructuración del pavimento rígido. El estudio analizó también la alternativa de pavimento flexible con mezclas asfáltica en caliente, el método del Instituto Asfalto, el AI 1991, el afirmado del USAC 90 y el tratamiento superficial bicapa TSB. Siguiente, ahí va a continuar mi compañero. Este, gracias compañero, profesora. Voy a hablar sobre la fundamentación de la extracción de los suelos. Primeramente hablaremos sobre los perfiles estratégicos, que tenemos 8 subtramos que son homogéneos. También sobre los suelos problemáticos, que encontramos una presencia de agua freática, que son bofedales, estratos bajo capacidad de soporte. También el objetivo de mejoramiento, que hacemos un reemplazo de suelos granulares según el EGG 2013. Y los volúmenes de mejoramiento en el tramo uno, en el tramo 2 es de 76.276.77 metros cúbicos y 104.218.41 metros cúbicos. Y las condiciones heladas en las temperaturas del suelo son de -6 grados centígrados a de 15 grados centígrados. Así también hablamos sobre los sectores rocosos que se encontraron, base de concreto hidráulico a unos 8 centímetros a 15 centímetros de profundidad, una longitud de 18.070 metros. Ahí acá hablaremos sobre los volúmenes de mejoramiento cuánticos del expediente, según las partidas en las descripciones y las unidades y los tramos que podemos observar. Hablaremos un tramo que es de 700 punto A, del transporte de un menor a 1 kilómetro, que es el tramo uno de 76.276.77 metros cúbicos. Con eso nos vamos a una dirigencia de una anexa económica de geosintéticos, que gracias a esto nos van a ayudar a soluciones especiales con respecto a los bufedales, que acá también podemos ver una colocación provisional del material, que también podemos ver los geotextiles, los geomayas, y a los PU, ¿no? Donde también tenemos la incidencia de partida, incidencia de puntos, también a los sectores desplazantes rocosos, al base de concreto, que tenemos como un espesor de 25, con la característica de una resistencia de 350 gramos por centímetro cúbico, a un base de concreto también de hidráulico de 15 centímetros, con una fuerza de 85 grados, kilogramos en 3 centímetros cuadrados. En la descripción del asfalto podemos ver que el material tiene una coeficiente de corrugada de 0.43 pulgadas, con un modo elástico de 430 kSi. En el soporte de su suelo también podemos ver en la tabla donde tenemos subtramos homogéneos con el diseño del MPA la subrasante CBR del porcentaje. El, le paso a mi siguiente compañero. Como descripción del asfalto, ya tenemos materiales asfálticos definidos para el diseño, ¿no? Tenemos el material, la coeficiente de estructura, el módulo de CBR y la coeficiente de drenaje, ¿no? Tenemos como material mezcla asfáltica en caliente, como coeficiente estructural tenemos en la uno de 0.43 pulgadas y el módulo elástico de 2.965 megapascales. Tenemos esto 460 KSI a 200 a 20
y el coeficiente de drenaje no aplica, ¿no? En este caso. La base granular triturada es igual a la 2, igual 0,14 pulgadas, SBR mínimo del 10%, y el coeficiente de drenaje, el M2 es a 1, la subbase granular zarandeada, y en coeficiente estructural 0 a 3 es 0,12 pulgadas, y SBR el 40%, igual a 121 megapascales, ¿no? Coeficiente de drenaje se aplica, en este caso es en metro cúbico es a 1, ¿no? Entonces, en el soporte de suelo para el diseño de según el método del Instituto de Alfáltico, tenemos como su tramo homogéneo el diseño en megapascales, y el CBR de la subrasante porcentaje, ¿no? Ahí como figura. Ya, siguiente. Bueno, como descripción de asfalto, tenemos materiales asfálticos con la mezcla asfáltica en caliente, en base granular triturado, en sus bases zarandeada. Como dos, tenemos la coeficiente de drenaje en metros cuadrados, que es igual a 1, y en metros cúbicos igual a 1. Drenaje, bueno, bueno, tiene una humedad de 5 a 25%. Y, y condiciones climáticas con el sector 1 y 2, con el MAP es el 7%, en 7 centígrados. En el sector 3 el MAP es de 18,6 a 20 centígrados, ¿no? Método de Instituto Olfáctico, el modo de resiliente, el porcentaje de 87,5 en tránsito a 1 millón en ejes equivalente, ¿no? Eh, A 1000, disculpa. El valor de diseño de su rasante A1 es de 120 megapascales, SBR es igual a 24,8, y en la subrasante A7, y 130 megapascales igual a SBR a 29,8. Siguiente, compañero, lo pase, compañero. Solo va a continuar con la exposición, descripción de mezclas asfálticas. En cuanto a nuestro proyecto, se analizó 4 alternativas de solución para la superficie de herradura del pavimento flexible. La mezcla asfáltica en caliente de método ASTO 93. El método ASTO 93 establece que la estructura de pavimento debe satisfacer una determinada estructura, ¿no? El cual se calcula en función del tráfico que transcurrirá por la vía durante un determinado número de años, periodo y diseño. Y otro es la resistencia del suelo que soportará el pavimento, ¿no? Y por último, los niveles de superficiales deseados por la vía, ¿no? El otro es mezcla asfáltica caliente, método Instituto de Ashto al 1991. El otro es tratamiento superficial bicapa y superficie de herradura afirmada. Siguiente, siguiente compañera, compañero. Ya acá en lo que es mezcla asfáltica caliente, acá podemos ver nuestro cuadro, ¿no? Nuestro proyecto. Y donde el nivel de confiabilidad hemos tomado el 90%, ¿no? Y esto lo hemos tomado del índice de cuadro de método ASTO 93. Como hemos tomado el 90%, entonces el estándar normal de vida sería 1 menos 1,282 y estándar derivado es 0,45. Según la guía Astor, recomendado optar para el pavimento flexible, valores de, de estándar derivado es entre 0,40 o 0,50. Entonces nosotros hemos tomado el 0,45. Y en lo que es subsidibilidad inicial, hemos tomado pues, 4,0 y subsidibilidad final hemos tomado 2,0. Eh, y acá podemos ver, ¿no? La A1, A2, A3. Esos son los coeficientes estructurales de los materiales. Que es M2, M3. Esos son los coeficientes de drenaje de materiales granulares.
Y acá en la primera, en la carpeta asfáltica, podemos ver, ¿no? Es eh, el valor, ¿no? De 0.43 pulgadas, método elástico, 2.965 megapascales y 430 que sí a 20 grados. Y así, ¿no? También podemos ver en la su base granular que es 0.12 pulgadas por 1.0 y 121 megapascales que equivale a 17.5 que sí, ¿no? Siguiente, compañero. Ya, según el siguiente cuadro, espesor de base granular, se puede ver, ¿no? Se puede ver ¿cómo se llama? En progresivas, ¿no? Ahí podemos ver, está dividido por sectores, ¿no? Sector uno, sector 2 y sector 3, ¿no? Y en progresiva podemos ver, ¿no? Ahí 134, kilómetros 134 más 9,78 a 157 más 420, ¿no? Entonces, acá se puede ver que al inicio es 134 más de 9,78 metros y está entre 181.100, ¿no? Podemos, ¿no? En ese tramo, en ese kilometraje está, ¿no? Y también podemos ver en lo que es progresiva, ¿no? Indican el tramo de carretera que corresponde el diseño, ¿no? Y, y también ESAL, ¿no? Los ESAL representan el tránsito acumulado de ejes equivalente a 18 kits y que durará la vida útil del pavimento, ¿no? Entonces, según el cuadro, podemos ver, ¿no? Que a mayor periodo de diseño, mayor tránsito acumulado. En el sector uno eh, eh, se puede ver que soportará el mayor tráfico de tráfico pesado, ¿no? En lo que es MR subrasante, que sí, eh, que es el módulo resiliente de subrasante, indica de la capacidad portante del suelo, ¿no? Entre los valores sector uno y 2 es 19.8 que sí, ¿no? Y sector 3 que es 17.4 que sí. Y se puede analizar, ¿no? Que en el sector 3 tiene una sobrasante muy, muy débil. Al menor resistencia se requiere mayor soporte estructural del pavimento, ¿no? ¿Qué es carpeta asfáltica, no? El espesor de capa asfáltica superficial, eh, podemos ver en el cuadro que 10 años a 9 centímetros y 20 años a 10 centímetros, ¿no? Y para mayor vida útil se incrementa el espesor asfáltica. Eh, en lo que es base granular, el espesor de base granular, el valor constante es 15 centímetros en todos los sectores, se puede ver, ¿no? Y se considera que es suficiente estructural para todos los casos. Ya. En lo que es ese número estructural, ahí se puede ver que, según el cuadro, podemos decir que, eh, que el número estructural resultante es mayor que el número resultante o recorrida. Eso quiere decir que el diseño cumple estructuralmente, ¿no? Siguiente, compañero. Y acá podemos ver, ¿no? El cuadro, ¿no? De cada sector, ¿no? El índice de diseño, que es 8 7 y de cada tramo, ¿no? Donde el sector kilómetro de 134 más 978 al kilómetro 181 más 100, ¿no? Se opta el espesor mínimo recomendado por la UCI a 4 pulgadas de espesor, ¿no? De afirmado. Y, y el optado para este método es de 4.74 vehículos por día, ¿no? De 18 libras. Siguiente, compañero. Bueno, mi nombre es José Santisteban. Continuando con la exposición, tenemos el punto número 4. Regresa, por favor, compañero.
que es la determinación de porcentaje de la dosificación de la mezcla bituminosa, ¿no? Tenemos 4 puntos a evaluar. Siguiente, por favor. Compañero, por favor. Ok, tenemos los parámetros de materiales asfálticos adoptados. Es en sí lo que es el resultado del diseño, ¿no? Tenemos una mezcla asfáltica en caliente con un coeficiente estructural de 0.43 pulgadas y un módulo elástico de 2965 megapascales con 350 QSI a 20 grados. Una base granular triturada del CBR mínimo del 100%, un coeficiente estructural A2 de 0.14 con un coeficiente de drenaje de 1, un módulo resiliente de 207 megapascales. Tenemos una subbase granular zarandeada con un CR mínimo de 40%, coeficiente de estructura A3 de 0.12, coeficiente de drenaje 1 y con módulo resiliente de 121 megapascales. Siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos lo que son los parámetros establecidos mediante una ecuación de diseño ASTO 93 para el número estructural, ¿no? El cual se había mencionado anteriormente. Básicamente estos datos están establecidos por ZR, que es el valor estadístico de confiabilidad, que se puede decir como Reliability, que es una rehabilitación del mismo asfalto. Tenemos el C0, que es la desviación estándar global. Tenemos lo que es el logaritmo más el SN, que es el número estructural de pavimentos, que en sí da a entender qué tan fuerte es la estructura, ¿no? Tenemos también lo que es el GT, que es término relacionado con pérdida de servicialidad del pavimento. Después tenemos lo que es el logaritmo y el MR, que es el módulo resiliente del suelo. Luego tenemos lo que es el SNT, que es la suma total estructural de las capas que va a tener lo que es el asfalto, que es un pavimento flexible. Y luego tenemos A1, los A, ya sea A1, A2, A3, que son los coeficientes estructurales de cada capa, y los de 1 y los de 1 de 2, lo que es de 1 es carpeta asfáltica, de 2 es base y de 3 es subbase, ¿no? Y M2 es el coeficiente de drenaje del cual había mencionado anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí tenemos espesores mínimo de ASTO por nivel de tráfico. Tal como se ve en esta tabla, pues los tráficos van dependiendo del tipo de gestión vehicular que se pueda dar en un pavimento. Continúa, por favor. Siguiente diapositiva. Ok, tenemos el diseño en dos etapas. El refuerzo del año del 10 al 20, ¿no? De 2010 al 2020, donde se ha establecido determinados parámetros mediante el kilometraje que se va a estudiar por tramo. Tenemos un tramo sector 1, sector 2 y sector 3, donde donde los tres tramos varían sus datos según el tipo de asfalto que se está construyendo, dependiendo básicamente de las fórmulas que ya se habían mencionado anteriormente y además del estudio de tráficos que se pueda dar. Teniendo en cuenta o recalcando algo, que el refuerzo de la capa asfáltica es un dato importante porque en ambos sectores pues se tiene el mismo factor, ¿no? Que es de 5 centímetros. Siguiente, por favor. Bueno, seguimos con la descripción de la estructura del pavimento flexible. Siguiente. En la cual tenemos los parámetros de diseños adoptados según la memoria descriptiva, los parámetros estadísticos y de serviciabilidad que se notan ahí. Nivel de confiabilidad, el estándar normal, la serviciabilidad. Siguiente. Luego tenemos la capacidad de soporte de la subrasante. En esta sección se determinó la capacidad por el método ASTO 93 y por ello se usó el módulo resiliente, conocido como MR, el cual se ha calculado con la siguiente fórmula que está aquí en la diapositiva y con los cual se pudo obtener los diferentes valores de MR. Siguiente, por favor.
El tráfico de diseño por ESAL. En esta parte se presenta el tráfico de diseño proyectado para la carretera, el cual se tomó como año de base el 2012 y la carretera se pone en servicio el 2018 y el periodo va a durar un diseño que culmina el 2037. Este tránsito fue representado por ESAL, que representa los ejes equivalentes de la carga, como se observa en la tabla según los tramos. Siguiente. La estructura del pavimento flexible, finalmente con los valores de capacidad del soporte y tráfico proyectado, se diseñó la estructura del pavimento flexible mediante el método ASTO 93. La estructura considera la carpeta asfáltica, la base y su base granular, cuyos espesores varían según el tramo. Siguiente. Siguiente, por favor. Luego tenemos las condiciones ambientales de la vía según el expediente. Aquí tenemos el tramo 1, que es del kilómetro 134,978 hacia el kilómetro 181,100. En esto tenemos los siguientes datos, ¿no? De altitud, el clima frío de la zona, las temperaturas, la temperatura mínima absolutas, las precipitaciones anuales y las condiciones que influyen en el comportamiento y durabilidad del pavimento flexible. Igualmente lo tenemos para el tramo 3, el cual es el kilómetro 230 al kilómetro 280,785. Y tenemos los mismos datos de las condiciones ambientales. Siguiente, por favor. Le doy el pase a mi compañero. Bueno, terminando con las conclusiones del expediente técnico, tenemos varios puntos que hemos concluido entre grupos, pero vamos a hablar sobre lo primordial. Tenemos que los estudios geotécnicos evidenciaron una gran variabilidad de suelos a lo largo del proyecto, identificándose sectores críticos con presencia de bofedales y suelos arcillosos saturados de baja capacidad portante. Debido a estas condiciones, se plantearon trabajos de mejoramiento de subrasante mediante reemplazo de material y soluciones especiales en zonas inestables. El método AI 1991 arrojó espesores mayores que el método ASTO 93, debido a que se considera que manera más conservadora las bajas temperaturas en la zona altandina. Tras el análisis técnico y económico de las alternativas evaluadas, se seleccionó finalmente el pavimento rígido de concreto hidráulico con espesores de losa entre 22 y 25 centímetros y subbase de 15 centímetros por ofrecer mejores condiciones de durabilidad y comportamiento estructural. Eso sería todo, profesor, de parte del grupo 15. Gracias.